A que lo adivino. Estás aquí porque quieres aprender a hacer un buen comentario de texto. No te preocupes porque estás en el sitio adecuado. Yo entiendo que a veces los profesores os damos una serie de herramientas y luego os cuesta sobre el papel, a la hora de la verdad, en un examen, poder ver todas aquellas cosas que son necesarias para un comentario de texto. Es una tarea complicada que requiere su esfuerzo, un poco de paciencia y ser muy organizado. Y para eso este vídeo te puede ayudar, porque lo vamos a dividir en dos partes, el vídeo, y vamos a ir viéndolo a partir de tres propiedades textuales en las que se pueden encajar todos los rasgos que se te piden. En primer lugar, la adecuación, en segundo, la coherencia y en tercero, la cohesión. Así que tranquilo, estás en el sitio adecuado, quédate aquí, que empezamos. De analizar a fondo el texto, sería interesante resaltar que estamos ante un texto de Juan José Millás, y no ya por localizar sin más lo que vamos a analizar y decir de quién es, ¿vale? Que es algo muy importante, sino por el hecho de que es de esta persona que, digamos que siempre escribe textos muy sui generis, muy particulares, muy de su propia cosecha. En cuanto empezamos a ver una palabra como garbanzos en la primera línea, ya nos está dando una pista de que es de este señor. Si investigáis un poco o si habéis hecho comentarios de este hombre, vais a ver que siempre tiene una, digamos, una seña de identidad. Y podríamos resumirlo en que parte de hechos cotidianos que pueden parecer anodinos, absurdos, poco relevantes, y que eso les sirve de materia, a diferencia a lo mejor de otros autores que no partirían de eso. Él sí parte de lo cotidiano para hacer reflexiones que pueden ser más profundas, filosóficas incluso, y en cierto modo es como si se estuviera dando un discurso a sí mismo, porque vamos a ver que es un texto argumentativo, pero realmente se está convenciendo a sí mismo de una serie de ideas, ¿vale? Y es como si estuviera filosofeando consigo mismo. Por lo tanto, que hay una intención persuasiva, como vamos a ver, sí, pero curiosamente es un poco en un sentido literario, porque está hablando consigo mismo y no hay que olvidar que él es un escritor y le da importancia a la estética del lenguaje. Entonces, vamos a partir del tema, ¿vale? Para llegar a un análisis más pormenorizado. Lo primero de todo, podríamos decir que el tema del texto es la reflexión sobre el paso del tiempo y la nostalgia de la familia. Es un poco largo, ¿vale? Pero bueno, podríamos acortarlo un poquito. La reflexión sobre el paso del tiempo y la nostalgia de la familia a partir del cocinado de un alimento de despensa. Bueno, sería, como digo, un poco largo, pero recoge bastante la idea principal, ¿vale? Yendo, como digo, desde lo más abstracto, que es el paso del tiempo y la nostalgia, a lo más concreto, o más bien al revés, de lo concreto al abstracto. El resumen podría quedársenos de la siguiente manera. La utilización de un alimento precocinado próximo a caducar genera un sentimiento nostálgico y una reflexión sobre el paso del tiempo que, si bien a priori no resulta agradable, la vinculación con los seres queridos y el recuerdo de un conjunto de vivencias en torno a ellos son un aliciente para percibir la vejez de una manera más positiva. Obviamente esto es un resumen pues de 10, ¿vale? O sea, entiendo que es un texto complicado. Además, si estás viendo esto y eres de primero de bachillerato, entiendo primera evaluación, primeros textos así, ¿no? Para analizar, pues entiendo que te pille un poco desprevenido y digas, ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede sacar tanta chicha, ¿no? De algo que realmente pues es, parece como muy cotidiano y muy absurdo, ¿no? Así a priori. Pero de verdad, o sea, este hombre escribe así, hay que meterse un poco en su pluma y hay que entender que en el fondo nos está hablando de cosas muy interesantes, aunque parta de la palabra garbanzos, como digo, pero es algo muy interesante y lo vamos a demostrar con este análisis que vamos a hacer a continuación. Partimos entonces de la adecuación porque es, digamos, el apartado, es la propiedad discursiva que rodea al acto comunicativo, que rodea al acto ilocutivo de hacernos llegar este texto, ¿no? Que básicamente Juan José Millás tiene en mente, vale, tengo que escribir y voy a escribir sobre algo
por algo, es decir, con una intención, con un objetivo, y voy a poner en marcha una serie de herramientas acorde con esa intención que tengo y ese objetivo que tengo. Entonces, ¿de qué partimos? Pues partimos de la ubicación del texto y es en El País, un medio de comunicación. El autor es Juan José Millás, que se llama Una tumba, decidió llamarlo así, una palabra muy interesante, vamos a ver que engloba la coherencia del texto y conlleva una intención este texto. ¿Cuál es la intención básica? Pues es verdad que tiene una intención de informar, que también tiene una intención de embellecer, de generar estética con el lenguaje, porque es un escritor, no lo olvidemos, pero hay que tener en cuenta que sobre todo se está intentando convencer a sí mismo de algo. Fijaos en la deducción a la que llega al final, y es que puede estar agradecido, es decir, puede ser feliz con un acto cotidiano, con un hecho sencillo, con algo simple, pero no hay que olvidar que, bueno, pues que al fin y al cabo la vida es dura, que él está en una etapa de vejez, es decir, que a priori cuando ve un acto, o sea, perdón, cuando ve unos garbanzos a punto de caducar, se imagina a sí mismo a punto de morir. Este es el punto de partida del texto. Pero eso no le lleva a pensar que la vida es triste, sino que tiene momentos muy bonitos, como puede ser simplemente el hecho de comer y compartir un vino con alguien, ¿no? Pues esto es de lo que nos está hablando el texto, tan simple y a la vez tan interesante, ¿no? Y tan complejo. Intención, por lo tanto, persuasiva. Elementos de comunicación van a ser parte del emisor, la importancia más grande va a ser esa, ¿vale? Obviamente de sus propias emociones y reflexiones, pero también es importante el contexto, es decir, esa narración que hace de hechos cotidianos, a partir de hechos cotidianos. Es importante también el mensaje por cómo lo embellece, ¿vale? Cómo genera estética. Y también es relevante el canal, lo vamos a ver al final del apartado de la adecuación. Es interesante, por lo tanto, continuar con las funciones del lenguaje, ¿vale? Una vez que ya hemos dicho que esos elementos tienen relevancia. Y la primera función del lenguaje que podemos quitarnos de medio rápido sería la referencial, porque emplea una tercera persona, ¿vale? Ese bote de garbanzos rescatado, ¿vale? Está partiendo de una tercera, utiliza el presente indicativo, ¿vale? Y también utiliza una modalidad enunciativa negativa. Es interesante también, positiva, afirmativa, obviamente, pero es muy interesante como ese no hay alegría, que luego repite diciendo no había alegría, ¿vale? Ese paralelismo. Es muy interesante cómo utiliza, por lo tanto, en tercera persona esa modalidad enunciativa negativa, ¿vale? En un comentario de texto hay que destacar lo que nos llama la atención, lo que se sale de la norma. Eso no se nos puede olvidar, porque lo más relevante siempre es hablar en, o sea, lo más común es hablar en positivo, no en afirmativo. Pero aquí vemos que se sale de esa línea. La función expresiva, ¿qué habría que decir? Pues que conlleva una alta modalización del lenguaje en este texto y lo vemos en la modalidad oracional dubitativa y desiderativa en ojalá a mí me hubieran cocinado antes, y en quizá mi padre, mis hermanos sería la dubitativa. Como digo, se sale de la norma, se sale de lo más típico que sería la enunciativa, y esto da subjetividad al texto. También hay un léxico valorativo, tanto en adjetivos valorativos como en otros rasgos, ¿vale? Como por ejemplo en verbos, que tienen una connotación muy subjetiva, que son bastante connotativos, como en se escandalizaría, en atraviesa en mi cabeza, ¿vale? Adjetivos como inconsistentes, bobas, ¿vale? Telepáticamente este adverbio es muy interesante también. Generan, como digo, subjetividad, ¿vale? Hay subjetividad en muchas palabras de este texto. Luego también hay una primera persona que digamos que es clave, ¿vale? Desde el comienzo, en el he salvado, aunque haya una segunda persona haciendo referencia a los garbanzos de manera literaria, ¿no? Pero parte de esa primera. Y también hay verbos volitivos, cuando dice prefiero, me gustan. También existen recursos literarios. Esto nos lleva a hablar de la función poética del lenguaje. No se nos puede pasar este punto en un texto como este, en el que hay metáforas, ¿vale? Cuando dice, bueno, cuando habla, por ejemplo, de cómo se imagina un mundo de gigantes, ¿vale? Humanos en conserva. Bueno, está hablando todo el rato de esa vejez a punto del, como digo, de llegar la caducidad, de llegar la muerte. Es toda una metáfora de sí mismo, de la situación en la que él se encuentra como ser humano, y por lo tanto podríamos decir que es una alegoría, es decir, hay un conjunto de metáforas,
toda esa realidad cotidiana es como una gran metáfora, ¿vale?, de su vejez y de su reflexión vital próxima a la muerte. Y bueno, vemos también símiles, ¿vale? Vemos comparaciones como estrellas fugaces o como meteoritos. Y vemos también que abrir una lata de sardinas para su madre era como abrir una tumba. Bueno, pues también hay símiles, hay hipérboles, ¿vale?, exageraciones cuando dice atraviesa en mi cabeza, o cuando hablan de que cuando habla de que sus padres murieron hace 1000 años, ¿no? Esto no nos lo encontramos en un texto expositivo, tal cual, como en un texto de Wikipedia, o una enciclopedia, o un libro de texto. Vale, por lo tanto, encontraríamos estas figuras literarias y por último el paralelismo, cuando dice no había alegría en el bote de garbanzos, solamente ha cambiado el tiempo verbal, dice había alegría cuando al comienzo dice no hay alegría. Esto hay que resaltarlo, es muy interesante ver que es lo mismo pero cambiando pequeños elementos, es un paralelismo sintáctico. Finalmente, habría que mencionar la función fática. ¿Y por qué la función fática, que no es tan frecuente? Que es como, bueno, ¿cómo no hay que decirlo si básicamente es lo que se sale de lo típico, ¿no?, de un comentario de texto? Porque lo normal es decir la función expresiva, ¿no? Pues fijaos, aquí es más interesante que la apelativa, porque la apelativa, más allá de esa segunda persona en la que está hablando con un elemento de la realidad de manera literaria, poco más nos vamos a encontrar de función apelativa. Sí sería interesante el conviene lavar los garbanzos, porque hay como una impersonalidad, ¿verdad? Y es un poco como a modo de perífrasis, ¿no? Como algo modal, como una especie de obligación. Pero es que en el conjunto del texto poco aporta, ¿no?, ese verbo ahí. Por lo tanto, nos vamos a la función fática. ¿Y dónde la vemos? Pues la vemos en el siguiente rasgo, y es que fijaos que hay un intento de establecer comunicación profunda con la madre, pero dice, teníamos dificultades para hablar. Cuando le llama por teléfono y solamente se comunican como soy yo y poco más, ¿no? Es como iniciar un establecimiento de comunicación, pero no llegar a más. Esto es la función fática, porque cuando nosotros decimos hola, buenas tardes, ¿cómo estás?, es establecer un inicio de comunicación. Y de aquí se va poco más allá, porque hay dificultades para establecer esa conversación cotidiana, pero como digo, por lo tanto aquí está resaltada la función fática de la comunicación, que si la repasáis vais a ver que cuadra con esta parte del texto. Y por último acabaríamos con la variedad estándar y el registro formal del lenguaje, que solamente se salta, digamos, esa norma en algunos puntos, como puede ser cuando dice me hallo, que puede ser un poco más culto, o cuando dice bobas, ideas bobas, que puede ser más coloquial. Por lo demás, la variedad, como digo, es estándar, el registro es formal y escrito, y poco más hay que decir en la adecuación. Habría que terminar con esta primera parte del vídeo, esta primera parte del comentario de texto, mencionando la coherencia. Un apartado en el que no nos vamos a extender mucho porque ya hemos dicho el tema y hemos dicho el resumen, que podríamos incluirlo en este apartado, pero sí hay que mencionar dos cosas, ¿vale? Si vemos que son relevantes y que están claras, y los tenemos muy claro después de haberlo leído varias veces, que sería la estructura del texto y, por otro lado, la progresión temática. La progresión temática, como digo, solamente si la vemos muy clara, ¿vale? En este texto yo considero que se ve muy clara y por eso la voy a mencionar. Si nos vamos a hacer lío y va a aportar bien poco, pues nos vamos directamente a la cohesión. Pero sí que habría que tender, digamos, a mencionar lo siguiente, y es que en esta estructura tenemos un planteamiento, que son las dos primeras líneas, hasta caducar. Esto le lleva a una reflexión, como veis va a estar vinculado con la progresión temática, ¿vale? Por lo que vamos a decir después. Y por último, la conclusión, ¿no?, a la que llega después de cocinar ese alimento y de reflexionar paralelamente con la existencia y el paso del tiempo. Entonces, bueno, pues como digo, al final concluye a partir del no había, etc. Por lo tanto, introducción, desarrollo, conclusión, planteamiento, nudo, desenlace, como lo queráis llamar, si lo entendemos como narrativo. Y finalmente habría que decir, en la progresión temática, que parte del bote de garbanzos, pero ese bote de garbanzos no va a ser el tema constante, es decir, no se va a tratar todo el rato de ese mismo tema,
Y tampoco es derivado porque no parte de las legumbres y nos habla de diferentes tipos. Esto sería más bien expositivo, no un texto así. En este caso, este texto que es entre narrativo y argumentativo, lo interesante es que va de un tema a otro, que su conciencia está fluyendo y fluye porque no está estática, por lo tanto, un tema le lleva a otro y otro tema le lleva, y ese nuevo tema le lleva a otro y así sucesivamente hasta la conclusión. Por lo tanto, podríamos mencionar de pasada que estamos ante una progresión temática lineal, es decir, que encadena temas acorde con su conciencia, con su mente y su nostalgia. Y aquí esto nos llevaría a tratar ya el último punto, que es la cohesión textual.